Estamos en Hannover, en el Niedersachsen Stadion, para ver el Niedersachsen Derby. Y diréis, ¿qué derby es ese? Pues bueno, este es el derby entre el Hannover 96 y el Eintracht de Braunschweig, ¿vale? El derby de Baja Sajonia. Yo lo vi en el calendario, me cuadraba, y lo que hice, cuando no sé algo, fue preguntar a alguien que sabe. Entonces pregunté a un colega que controla mucho de Bundesliga y le dije, ¿tú conoces este derby? Y me dijo, sí, claro, es de los mejores de Alemania, no es el más famoso, pero no tiene tanta publicidad, pero es el de los mejores en Alemania, dicen que es el que más pique hay y también dicen que es el más violento. Yo, vale, me puse a investigar para entender un poco qué más había detrás, ¿no? Y lo que me encontré fue, pues bueno, pues que Hannover y Braunschweig son pues, dos ciudades. Hannover seguro que os suena más que Braunschweig, son dos ciudades que están a 55 kilómetros de distancia. Y mirando así el tema histórico, se dice que el pique empieza ya pues, por el 1600, que Braunschweig, que era la séptima ciudad más importante de Alemania, en tema de comercio, población, todo, y se pasa los poderes, digamos, a Hannover, ¿vale? Pasa la capitalidad a Hannover. También podríamos ver, después de la guerra, cuando se forman los estados en Alemania, se inventan, pues eso, Baja Sajonia, y le vuelven a dar la capitalidad a Hannover, ¿no? Digamos que ahí tenemos, digamos, la base histórica de pique entre las ciudades, ¿vale? Que ya viene de siglos atrás. Lo interesante para tema fútbol, bueno, el Hannover 96 se funda en 1896, el Eintracht de Braunschweig se funda en 1895, un año antes, pero el tema de fútbol, para entenderlo, es cuando se forma la Bundesliga, ¿vale? Cuando se forma la Bundesliga, pues van a meter a 16 equipos y los quieren meter por zonas. Entonces, de aquí del norte ya entraba el Hamburgo y el Werder Bremen. Entonces quedaba un sitio. ¿Para quién iba a ser? Pues hombre, Hannover, perdón, es una ciudad más grande, tiene mejor estadio, en los últimos 12 años había estado siempre por encima, pero en la última temporada el Braunschweig había quedado por encima de ellos y se lo dieron a Braunschweig. Entonces ahí, digamos, ya el pique futbolístico ya no tiene retorno, ¿no? Ese agravio comparativo entre las dos ciudades. Y desde entonces, pues eso, un derbi desconocido, porque no es como cuando nos venden, pues, como el Schalke, Hamburgo, ¿no? Otros derbis, pero que sí tiene mucha fama en Alemania. Entonces le dije a mi colega, oye, pues mira, ya lo he investigado, sí que tiene buena pinta, he estado viendo algunos vídeos y demás, venga, voy a ir. Me dijo, no, tío, no vayas, vete otra vez. Y yo, ¿por qué? Si me cuadra este fin de que vengo de Berlín. Y dice, no, porque hay huelga. Y yo, ¿huelga de qué? Dice, huelga de aficionados, porque no les dejan viajar. Vaya, hombre, me pongo a investigar y aquí la sección visitante tiene unos 5.400 asientos, ¿vale? Pues el derbi, como os decía, es muy violento y se ha liado varias veces. La última vez que vinieron aquí los del Braunschweig, pues se lió mucho y desde el Ministerio del Interior de aquí, del estado de Baja Sajonia, pues se ha dicho que se reduce el aforo para visitantes, un 60%. Y yo, bueno, aún así será derbi. No, porque van a hacer huelga. Yo, ¿pero cómo van a hacer huelga si a los que no dejan ir es a los otros? Y dice, no, es que en Alemania, ya sabes. Me pongo a mirar y después de este comunicado, ¿sabéis qué hicieron los del Braunschweig? Los del Braunschweig vinieron aquí a Hannover a manifestarse por la calle, ¿vale? Con un dispositivo policial prácticamente parecido al de un derbi, y dieron una vuelta por toda la ciudad protestando a favor de los derechos de los aficionados, ¿no? y digamos de esta normativa que les quieren implantar. Y los del Hannover también salieron a manifestarse por separado, pero ambas aficiones salieron a manifestarse por aquí, por Hannover. Entonces fue cuando le dije a mi colega, mira, me parece el mejor ejemplo de esto que quiero contar, tanto ayer con el Hertha como aquí con el derbi de Baja Sajonia, sobre el poder de los aficionados en Alemania, ¿no? Lo importante que es, cómo es posible eso, que un derbi que se odian, cuando quieren putear a uno, salgan los dos a defenderse, ¿no? de ese puteo. Me parece muy, muy interesante. Entonces, no sé lo que me voy a encontrar. Aquí la información se ve con cuentagotas, ¿no? No es como a lo mejor en España, que abres el periódico y te sale cómo va a ser el dispositivo policial, ¿no? Vengo ahora de la estación y yo pocas veces he visto más policía. En cada manzana hay una furgoneta de policía, policías de paisano,
grupos de ellos andando en todos los bares que hay aficionados del Hannover, que dan unas 3 horas, como siempre. Siempre vemos unas 3-4 horas antes a los partidos. Y no sé ni por dónde vienen, si vienen en autobús, en tren. Yo entiendo que vendrán en tren, porque la estación estaba tomada por la policía. Y bueno, aunque vengan 2.500, me interesa ver el derbi, porque si dices, oye, mira, pues vi el derbi y flipé, me puedo ir con la sensación de decir, joder, pues si no hubiese una protesta, ¿no? Si hubiese sido un derbi normal, hubiese sido mucho más grande. O, por ejemplo, si vengo y no hay absolutamente nada de ambiente, ¿vale? En comparación con vídeos que he visto de otros derbis y demás, decir, joder, pues mira el poder que tienen los aficionados de decir no, y hasta que no se cambie esto, no seguimos. Yo os digo, no sé lo que va a haber, porque al final hay siempre ese hermetismo, ¿no? Y hablando de eso, de hermetismo y demás, podríamos hablar del tema seguridad, ¿no? Estoy pasando aquí por este parque, delante del estadio, habréis visto policía ahí al fondo, porque me preguntáis a veces eso, los hooligans en Inglaterra y demás, y siempre os digo que es el sitio más tranquilo del mundo, que podéis ir con vuestra familia, que nunca os va a pasar nada. Aquí yo no haría el tonto, ¿vale? Por ejemplo, grabar no les gusta a ningún aficionado, y yo no haría el tonto. Entonces, si venís, los suyos que estéis en lateral viendo el partido, podéis hacer vuestras fotos y tal, pero no os metáis en un bar a grabarles, no os metáis en la grada a grabarles. Por ejemplo, ayer me colé en la grada local del Hertha, pero me fui a la última fila. No puedes andar por ahí. Son reglas no escritas, pero que cuando vienes aquí lo entiendes cómo funciona, y que al final es su cultura. Igual que ahora apago esto y me meto en un Biergarten con este solazo a tomar algo y me van a hablar. Ayer hablé con más gente en Berlín, del Hertha de Berlín, que lo que he hablado en Inglaterra en meses, no os exagero, ¿eh? Y preguntándome también, oye, por tu equipo y demás, pues interesante. Pero eso, luego hay otras cosas que hay que tener cuidado, porque ya os digo, no es ninguna broma. Por ejemplo, eso, dicen de que es un derbi muy violento, no vais a encontrar vídeos de violencia. Entonces, si no encuentras un vídeo de violencia, imagínate el nivel al que estará, que ni tú lo puedes encontrar, ¿no? No se hace, digamos, público, pero si todo el mundo lo dice y hay tanta seguridad, yo me lo creo. Dentro de esas historias sí hay historias populares, ¿no? Pues lo típico de que si vinieron a pintar a un estadio con cal en el césped, que si soltaron un cerdo, bueno, típicas historias truculentas que se pueden dar en otros países, pero para mí la más curiosa que me dijo este colega, dice, estos tíos fueron los que empezaron lo de los botes de humo a control remoto. Y yo, hostia, me suena, tío. Bueno, pues en un viaje allí, en un partido en casa del Braunschweig, se encendieron por remoto unos botes de humo de colores azul y amarillo, que son los colores del Braunschweig, dentro del sector de los del Hannover. Entonces, claro, eso fue muy novedoso. Al siguiente derbi aquí, los del Hannover le sacaron una pancarta de tenéis 120 minutos para encontrar el asiento correcto, ¿no? Y eso sí que hay unos vídeos de tíos buscando la grada entera vacía y tíos buscando por debajo de los asientos y demás donde podía estar el bote a control remoto. No pasó nada, pero fue en el siguiente partido de visitantes de los del Braunschweig en otro estadio cuando les aparecieron unos botes de humo con los que ellos no contaban. O sea, estamos tirando de ingenio, de delincuencia, de como lo queráis llamar, a unos niveles no acostumbrados, ¿vale? Nada más os cuento. Os digo, vengo con poca información, simplemente lo que me ha contado este colega, lo que he podido ver. La entrada la he conseguido en tribuna, tuve que mover contactos por el tema de seguridad, que no están a la venta directamente y tal, pero yo os digo, en tribuna he pagado 26 euros por un derbi en segunda división. Yo creo que está muy bien. Aquí sí que podemos encontrar precios más competitivos que ayer en Berlín, ¿no? Que por ejemplo, mira, me costó 40 la entrada y hablando con estos chicos del Hertha me decían el abono cuesta 170. Entonces, bueno, hay veces que se entiende, ¿no? Pues nada más, hasta aquí la introducción del Niedersachsen Derby, del derby entre el Hannover y el Eintracht de Braunschweig, y vamos a ver qué da de sí. Ya os digo, voy a un Biergarten y a tomarme algo. Y os insisto, el tema seguridad. No he visto absolutamente ninguna camiseta, ninguna bufanda de los rivales, ¿vale? No es broma, el rollo colegueo de aficiones y tal, ni un turista, ¿vale? Entonces, lo mismo, si venís a sitios así, no es por mitificar esto o decir que esto es Belgrado o demás, ¿no? Yo os digo lo que estoy viendo y lo que veo en los campos. No he visto ni una bufanda. Entonces, si venís, yo no haría tonterías. Ya os digo, voy al Biergarten, me tomo algo, veo aquí un poco la previa, intento comprar unas pegatinas que me han pedido de encargo
y dentro del campo a ver si hay tifos, ¿no? Y ver cómo es la recepción, y luego al final os hago una valoración como siempre de lo que me ha parecido, pero yo creo que aquí los decibelios van a estar altos. Y os decía lo de la protesta de aficionados, así es como está el estadio, en el minuto 5. Ahí podéis ver la zona local que han dejado vacía, de visitantes no ha venido casi nadie, y lo que han hecho los locales ha sido comprarse entrada aquí debajo de mí, y no hay que ser muy listo para saber que vendrá luego una protesta mayor. Ha intentado la policía no dejarles pasar, aunque tenían entrada ahí, está clarísimo, porque están ocupando todos los sitios, así que a ver cómo acaba, pero yo creo que va a ser dentro de lo pacífico protestas sobre el tema este de reducir el número de aforo, ¿no? Ahí lo pone en una pancarta, con lo que consigo entender, libertad de fan culture sin discusión. En Hannover
en Baja Sajonia y en todas partes. Así que bueno, está saliendo bien lo que quería mostrar del poder de los aficionados en Alemania. A ver cómo sigue el partido. Y así acaba el derbi de Baja Sajonia, el Niedersachsen Derby, complicado de decir, ¿no? Con este gol en el descuento del Hannover, celebrado, lógicamente, pero ya veis que sin animación durante todo el partido por esta protesta. Yo sí de verdad pensaba que a lo mejor en la segunda parte iba a haber algo todavía más fuerte,
o que directamente iban a animar, no han animado en todo el partido, y ha habido, digamos, esa calma tensa, ¿no? de ver qué pasaba con toda la policía desplegada y demás. Interesante verlo, ¿no? Interesante ver estas cosas que, pues eso, se dan circunstancias y en otros países que lógicamente no puedes comparar con España, ¿no? Seguro que alguno dirá, bueno, es que en Alemania se mueven y demás, pero bueno, al final es otra cultura por completo, es otra legislación también, ¿vale? De todo esto que hacen de parar el partido y tal, pues yo no he leído que vayan a sancionarles con el cierre o esas cosas, no sé cómo trabaja la legislación de la federación y demás. Lo único que sí conseguí entender fue que el tema del aforo viene de Baja Sajonia, ¿vale? No es a nivel estatal. También, bueno, pues quedaría el debate, ¿no? De ver qué pasaría si, por ejemplo, pues estuviesen jugando algo, ¿no? El Brunswick las tiene todas para bajar a tercera, y el Hannover, pues bueno, podría entrar en el playoff, pero por el juego yo creo que no va a entrar. Entonces, bueno, habría que ver también qué pasaría si fuese en otra circunstancia o demás, pero ahí queda, digamos, la protesta, ¿no? De ver las orejas al lobo y decir, pues aquí es donde vamos a hacer nuestra protesta contra esto que nos parece injusto y demás. Mucho que aprender siempre de la cultura de aficionados en Alemania, pues por tanta movilización de gente. Ya veíamos también toda la gente que va a ver al Hertha de Berlín en el Olímpico, ¿no? Aquí también muchísima gente, ¿sabéis? El Schalke, el Hamburgo, es que no sé, podemos estar hablando de equipos. A mí me gustaría mucho ir a ver al Hansa Rostock y al Dinamo de Dresde. Están en tercera, eso sí que son los que más mueven en tercera. Pero bueno, al final cada sitio también será un poco diferente, ¿no? Para nosotros de turistas no, porque nos parecerá todo es igual, pero aquí, bueno, hay una diferencia entre el este y el oeste, y cada equipo tiene su peculiaridad. Bueno, todo habrá que verlo. Así que nada, nos apuntamos a Alemania para venir a más viajes. Espero que os haya molado, y lo de siempre, salir de casa, aunque vengáis a un derbi y luego haya protesta y no se anime, pero veis Hannover, está muy guay pasear por aquí, y desde luego yo sí que volvería a ver al Hannover. El derbi ya, bueno, no creo que se juegue el año que viene, pero ya también según cómo os pilla, ¿no? Pero a ver al Hannover, yo desde luego que volvería. Otra cosa es que os haga el tiempazo que me ha hecho a mí hoy para ir al bar que hay en la curva norte, el Nordkurve, con la terraza y demás, que estaba muy chulo el ambiente. Pero bueno, yo ahí os dejo la recomendación. Si estáis por aquí, no dudéis en venir, ¿vale? Hasta la próxima, y ya sabéis, salid de casa. Hasta luego.